Mi nombre es José Omar Barreto Rodríguez, soy médico especialista en neumología. Actualmente me desempeño como adscrito a la subdirección médica. Soy el coordinador de atención médica hospitalaria. ¿Qué tan importante es que los trabajadores se chequen ante cualquier síntoma de tos? Muy importante, sobre todo cuando son, sobre todo ahí lo que hacemos este tipo de chequeos o que se recomienda es en personas que laboran en áreas que tienen alto riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias. Por ejemplo, todos los trabajadores de las minas, los trabajadores de la construcción, los que trabajan en silos, por ejemplo, o que trabajan también con la caña. Entonces esas personas, esos por mencionar algunos, tienen alto riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares. Ellos deben de tener un programa de seguimiento desde el momento que ingresan a ser trabajadores. De hecho, lo ideal es que se les hiciera un tamizaje al momento que entran para ver que están sanos y después, como decía yo hace un rato, se les debe de hacer un chequeo de manera anual. Cada año se les hace una prueba por lo menos que se llama espirometría con broncodilatador, que es una de las principales pruebas de función pulmonar y nos permite identificar si existe una caída acelerada o temprana de su función pulmonar. Pero es importante la información que tiene que dar la empresa al trabajador. Por supuesto, sí, claro. De hecho, aquí no está muy bien regulado, pero por ejemplo en Estados Unidos tienen programas estrictamente supervisados que obligan a las empresas a que tengan estos programas. Y estos programas son muy importantes porque de esa manera evitamos que personas muy jóvenes que empezaron a estar expuestas a los 15, 16 años, porque a veces desde esa edad empiezan a trabajar, puedan tener a los 30 años ya una enfermedad grave, ¿no? Una fibrosis pulmonar ya grave, que los incapacita y que incluso puede producirles la muerte. La cuestión, por ejemplo, de la incapacidad, ¿se tiene un registro de cuánta gente está discapacitada? No, aquí en México no. En México es uno de los problemas que tenemos todavía, que no tenemos todavía registros exactos en muchas enfermedades. Pero las personas que tienen exposición, o sea, tienen altísimo riesgo de desarrollar, o sea, yo diría probablemente hasta más del 80% de probabilidades de que desarrollen una enfermedad respiratoria, cuando están muy expuestas. ¿Hay algunas que están catalogadas dentro de las enfermedades por concepto de trabajo? Sí, claro, se llaman neumoconiosis. Y existen varias, les ponemos nombre de acuerdo a la exposición que hayan tenido. Por ejemplo, si son personas que la enfermedad la desencadenó el asbesto, le llamamos asbestosis. Si es por el sílice, le llamamos silicosis. Si es por el berilio, beriliosis, y así, por ejemplo, la del algodón se llama vicinosis. Son enfermedades asociadas a la exposición particular. Hay algunos programas que tienen algunas empresas que llevan, por ejemplo, para la detección de mama. ¿Es benéfico que llevaran esta cuestión a los centros laborales? Claro, así debería de ser, ¿no? Incluso hay médicos, independientemente de nosotros como neumólogos, hay médicos especialistas que son médicos laborales o medicina ocupacional se llama, que se dedican justo a eso, ¿no? Y evalúan los riesgos en esos trabajadores. ¿Cuáles son los principales síntomas que debe de checar un trabajador para que no sabes que esto es alerta? Tos crónica y falta de aire progresiva. Tos crónica es definida como aquella tos que dure más de 8 semanas y no se quita. Y la disnea o falta de aire progresiva, pues es una falta de aire que va incrementándose en el tiempo. Viene el Día Internacional de la Fibrosis. Un mensaje a los trabajadores. Que se cuiden, luchen por tener siempre equipo de protección personal y de asegurar un trabajo que sea seguro, ¿no? Con estos cuidados y seguimiento año tras año, si es que tienen una exposición importante. Hay algo que me mencionar algo importante, la cultura de prevención y utilizar lo que se les da al trabajo, pero eso no quiero utilizar porque es estorboso. Sí, es muy estorboso, pero pues es peor no usarlo y en un futuro corto tener una enfermedad que los incapacite o que puedan hacer que fallezcan. Y ahí la verdad es que hay muchos equipos que son filtros especiales, mascarillas con filtros especiales que se ocupan de acuerdo a la exposición, que la verdad es que asegura que su riesgo sea mucho menor. ¿Con la pasada convenio se generó esta enfermedad también derivado de eso o no hubo? ¿Con la pasada qué, perdón? Pandemia. No, sí existe algo que se llama daño alveolar difuso, que es ocasionado por enfermedades graves como la COVID, ¿no? Sobre todo cuando se comportan de una manera tan agresiva que producen neumonías muy extensas y que el paciente tuvo que estar intubado. Sí pueden llegar a quedar con algunas lesiones fibrocicatrizales, pero no como tal se considera una enfermedad intersticial, o sea, pero sí son secuelas de COVID.